El Canon Pali es el conjunto de textos sagrados del budismo Theravada. Estos textos incluyen las enseñanzas del Buda y sus discípulos, así como la historia del budismo y los principios éticos y filosóficos del budismo. Los textos del Canon Pali fueron escritos en idioma Pali, un antiguo idioma indio que se utilizó en la India durante el período budista. El Canon Pali se divide en tres colecciones principales: el Tripitaka, el Vinaya Pitaka y el Abhidhamma Pitaka. El Tripitaka, también conocido como los Tres Cestos, es la colección más importante y contiene las enseñanzas del Buda. El Vinaya Pitaka trata sobre la disciplina monástica y los principios éticos de los monjes y monjas budistas. El Abhidhamma Pitaka es una colección de textos filosóficos y psicológicos. El Canon Pali se considera una de las fuentes más confiables para entender el budismo original y la enseñanza del Buda. Los textos del Canon Pali fueron transmitidos oralmente durante siglos antes de ser escritos y se han conservado hasta nuestros días gracias a la tradición de memorización y recitación de los monjes budistas. El Canon Pali es una fuente valiosa para entender la historia y la evolución del budismo a lo largo de los siglos. También es una fuente importante para entender la filosofía y la práctica budistas y para guiar la vida y la práctica de los budistas practicantes. Aunque el Canon Pali es esencialmente una colección de textos budistas, también incluye algunos textos de otras tradiciones religiosas indias, como el hinduismo y el jainismo. Esto refleja la influencia que estas tradiciones tuvieron en el budismo y cómo el budismo se desarrolló en el contexto de la religión y la cultura indias. En resumen, el Canon Pali es una colección de textos sagrados del budismo Theravada que incluye las enseñanzas del Buda, la historia del budismo y los principios éticos y filosóficos del budismo. Es una fuente valiosa para entender el budismo original y para guiar la vida y la práctica de los budistas practicantes. Además, refleja la influencia de otras tradiciones religiosas indias en el budismo y cómo el budismo se desarrolló en el contexto de la religión y la cultura indias. En el Canon Pali aparecen los siguientes discursos y sermones de Buda. El Buda enseñó que la vida está llena de sufrimiento y que el origen del sufrimiento es el deseo y la ignorancia. La eliminación del deseo y la ignorancia lleva a la liberación, o nirvana. El Buda enseñó la importancia de la práctica de la atención plena y la meditación para liberarse del sufrimiento. La atención plena es la habilidad de prestar atención al presente sin juicio y con aceptación. El Buda enseñó el camino óctuple, un conjunto de 8 principios éticos para vivir una vida virtuosa. Estos principios son: el correcto entendimiento, el correcto propósito, la correcta palabra, la correcta acción, el correcto medio de vida, el correcto esfuerzo, la correcta atención plena y la correcta concentración. El Buda también enseñó sobre la ley de causa y efecto, o la ley del karma. Esto significa que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto en esta vida como en vidas futuras. El Buda enseñó sobre el no-yo, la idea de que no existe una esencia o sustancia en el individuo. Esto se debe a que todo es interconexión y cambio constante. El Buda enseñó la importancia de la compasión y la actitud de amabilidad hacia los demás. Esto incluye el deseo de que todos los seres sean felices y libres del sufrimiento. El Buda también enseñó sobre la importancia de la sabiduría y la comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la realidad. Esto lleva a la liberación del sufrimiento. Finalmente, el Buda enseñó que cada persona es responsable de su propio camino hacia la liberación y que es posible alcanzar la iluminación a través de la práctica persistente y el esfuerzo personal.